Buen día, Yamile. Buenos días, Gerardo. Ya te vi por el teléfono y acá. Ahí te hice también confitriones que estoy platicando con Francisco. Ah, ok, sí, no te preocupes. Gracias. Sí.
¿Cómo estás, mi estimado Mike? Hola, buenos días. Y te hago ¿Qué anfitrión. onda? Y ahorita me haces coanfitrión. Sí, porfa. Ahí va, mira. Listo, anfitrión. Buen día, buen día. Un día, oye, Francisco, no ha entrado ningún profesor. No, lo estoy viendo. Oye, sí leemos la semblanza del doctor Marcial al inicio. Ok, oye, esta CM no creo que sea una de las ponentes, ¿verdad? Eh, Pero bueno. No Entonces, entraron, sí, la ¿y vez va a estar pasada. desde el inicio? Mm, ¿Va a estar ¿Eh? desde el inicio Marcial? ¿Va a Eh, estar desde el inicio Marcial? yo iba a buscar Alonso, pero ahorita bueno, le llamé y me dijo que sí hay que presentarlo al inicio. A menos que le responda y le dice que ¿Sí? va a entrar al final, ¿no? Y a ver qué. Pero en principio sí, lo presentamos al inicio. Porque como va a estar hasta el final, hasta revistiría más que ya cuando vayan a hacer las conclusiones, esta Adriana me dé pauta y yo leo la semblanza de Marcial para que esté más presente en la gente, ¿no? Porque al inicio, y si no está, bueno, ahí Pero como veas. me dice que sí, lo presentamos al inicio. Sí, tú ahí como veas. Vale. Gracias. No, ¿quién empieza? Empieza, permíteme, Josué. según el programa, Josué, que está bien, Sí, tampoco he ingresado. empieza Josué. Tampoco empecé, no, tampoco. Espérame. Está Adriano. ¿Quién? Ah, González, listo. Oye, ¿también la hago coadministradora? ¿O cómo ves? Sí, Coanfitrión. sí, por si presenta la Bueno, ya estamos varios, entre ellos tú, Mike. Buenos días, doctora. Hola, muy buenos días. Buen día, buen día. Ay, ya, venía corriendo. Y aquí está. Mm, bueno, no sé. Mm, no, se me- Maestra Adriana, ya hay algunos alumnos, ¿les damos acceso? Ya están todos los. Bueno, falta Josué.
por ingresar, que entiendo Sí, yo es el que va a iniciar. sí, ahí está también la maestra Karina Arias, que es quien Ya va le también di a acceso. empezar, y Miguel Vilches también. Buen Buenos día. días. Le di acceso. El programa que tengo aquí inicia Josué, ¿verdad? ¿O no? De la primera parte, Karina, de los 30 minutos, que es el inicio, ¿cómo se darían la palabra? ¿Cómo me darían la Porque palabra? No, ¿cómo se darían la palabra entre tú y Josué? ¿Empiezas tú y luego Josué o empieza Josué? No, empieza él porque Eh, su tema está más ligado a lo último que vimos en la clase pasada, que fue lo del proceso, perdón, el proceso legislativo. Entonces, mejor que empiece él y ya yo me sigo con ya la parte de legislación local. ok, está bien, está bien. Porque lo voy a presentar a él, ya es que no lo conocen los ujú, alumnos. sí, Leo está su perfecto. semblanza y ya que él inicie, entiendo que es análisis de las implicaciones constitucionales. Él tiene 15 minutos, luego Karina, Josué, y ahí se van turnando. Y como Marcial, el doctor Marcial también va a estar con nosotros. Al final de las conclusiones voy a leer, doctora Adriana, su semblanza también al inicio del doctor Marcial. Perfecto. Y ya luego usted, supongo, al final da la pauta para comentar que él va a dar las conclusiones, ¿no? Del curso. Sí. Gracias. Hice una prueba nada más. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? La Sí, sí se ve, presentación. Cari. Perfecto. Gracias. Ya se conectó el maestro, Josué Hernández. Es el, investigador, ¿verdad? Sí, Ah, entonces sí, ya le ya. dimos. Hola, Josué. Buen día. Entonces, le voy a dar acceso, Adriana, si te parece, a todos los demás alumnos. ¿O Sí, yo quieres creo comentar que algo? ya. No, porque faltan 3 minutos, entonces está bien que se vayan Ok, acomodando y vamos viendo cuántos entran. ok. Buen día, Josué. ¿Qué onda, Gerardo? Buenos días. Buen día, buen día. Ya ingresó Adela también, ¿eh? Hola, hola. Hola, Adela. Hola, buen día. Buen día a todas y todos. En unos instantes comenzamos. Son 9:58. ¿Está bien que iniciemos a las 10? Doctora Adriana. Hola, buenos días a todas, a todos. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Adela, ¿cómo Buen estás? día, doctor Marcial. Adriana, Karina, Arias, Miguel Vilches, buenos días. Gracias nuevamente por el apoyo y por el gusto de encontrarnos. Buenos días a todas nuestras compañeras, compañeros investigadores. Muchas gracias, doctor, igualmente. Buenos días a todas y todos, que ya estamos aquí, listos y listas para empezar. Pues muy contentos, para nosotros ha sido muy importante el tratar este tema, porque desde luego pues se vuelve un punto toral de la agenda legislativa, no solamente de la política pública, sino como bien decía Adela la anterior ocasión, que pues a partir del establecimiento normativo de ciertos parámetros de regulación es como se le da sustento también a la política pública. Entonces, pues nosotros muy contentos y verdaderamente muy agradecidos. Sí, nosotros también lo hemos visto como una gran oportunidad de poder compartir, de poder estar, conocer, ¿no? También,
diferentes maneras de trabajar y bueno, yo creo que el día de hoy va a ser un día muy positivo por también la propuesta y la dinámica de trabajo que esperemos que pues que sea útil, que salgan cosas más precisas, las dudas, ¿no? Se vayan comentando. Sí. Y Sí. Adriana, de una vez aprovechando, yo le voy a pedir a Adela que vaya proponiendo y coordinando un tema de investigación conjunta. Ahí, ya que Josué también, el doctor Josué nos está apoyando en la parte de lo jurídico, pues que pudiéramos trabajar algo con una visión de colaboración disciplinar, ya sea o multidisciplinaria o interdisciplinarmente, que pues esto nos pudiera arrojar la posibilidad, Adriana, Miguel, Karina, todos, de llevar a cabo un trabajo ya de investigación que sea sujeto de publicación. Para nosotros sería muy valioso, muy importante, y sobre todo para que este esfuerzo no se quede en el cajón y que nos dé otra posibilidad más de hacérselos llegar a las legisladoras, a los legisladores de mano, ya teniendo una publicación en mano. Entonces, pues Adela, si nos apoyas ahí haciendo esa propuesta, sería pues muy importante. Sí, 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 nosotros estamos listos. Muy bien. sí, había la idea de hacer una separata sobre el curso, o sea, sobre como el resumen del curso, pero si quieres también podemos proponer algo más a profundidad. Pues sería muy valioso. Es un tema, me parece, constante de coyuntura, que pues a mí me interesan mucho, Adriana, Miguel, compañeras, compañeros. Los temas de seguridad es un tema que, desde luego, dentro de la transversalidad y multidimensionalidad de la problemática, la seguridad, la violencia, la delincuencia, el crimen organizado y sobre todo lo que tiene que ver con la trata, ¿no? Con el abuso en contra de estas personas cuando son migrantes, ¿no? Pues hay un punto estrictamente relacionado con los temas de violencia y seguridad. Ahí hay mucho dinero, esa es la verdad, ¿no? También que hay que decirlo, en la manera que tengamos esta capacidad también y honestidad de evidenciar y decir las cosas por su nombre, pues es en la manera en que vamos a evidenciar los problemas y el origen de esos problemas. Entonces, pues sería muy importante que efectivamente lográsemos ahí una investigación en conjunto. Sí, pues sí, ya discutiremos bien como qué énfasis, ¿no? Que yo creo que estamos también interesadas en continuar. Por supuesto. Sí, Doctora, son A la ya hora que ustedes digan, ¿eh? sí. registrados. Entonces, si les parece bien, doctora Adriana, doctor Marcial, iniciamos con esta tercera sesión del curso de movilidad, que en este día va a ser su tema, con la armonización del concepto de movilidad humana en términos legislativos. Va a estar con nosotros un nuevo ponente, que es el maestro José Antonio Hernández Osorio, de quien me voy a permitir leer parte de su semblanza. Él es licenciado, maestro y doctorando en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro del gobierno federal ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Secretaría de la Función Pública, entre los que destacan el ser subdirector de fiscalización en estados y municipios, secretario técnico de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública y asesor del subsecretario en la misma subsecretaría. En el Congreso de la Ciudad de México se desempeñó como coordinador técnico parlamentario en las comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Atención al Desarrollo de la Niñez. Actualmente se desempeña como investigador de la Dirección de Estudios Jurídicos del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. También con nosotros va a estar el doctor Marcial Manuel Cruz Vázquez, quien al final de esta sesión nos va a hacer el favor de hacer las conclusiones del curso en general. Y también me permito leer parte de la semblanza del doctor Cruz Vázquez. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México.
Fue asesor en la Secretaría de Servicios de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM y asimismo coordinador del proyecto en la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó como jefe de la Unidad de Capacitación en la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica del Gobierno del Distrito Federal. También fue investigadora del propio Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Es profesora en la Facultad de Derecho en la FES Aragón, en la Barra Nacional de Abogados y en la Universidad Pontificia de México. Igualmente ha sido profesor invitado en programas de posgrado de la Universidad Anáhuac en Puebla. Es coautor del libro Reflexiones en torno a la investigación parlamentaria, acercamiento de los métodos multi, inter y transdisciplinarios. Con este currículum damos la voz al maestro Josué, quien va a iniciar con esta sesión, agradeciendo a todos ustedes que estén con nosotros. Buen día, Josué, te dejo la palabra. Muchas gracias, Gerardo. Buen día a todos. Marcial, Adela, Karina, Adriana. Buenos días a todos los asistentes. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema muy interesante que viene a colación o se intersecta con varios temas de la agenda parlamentaria. Entonces, aprovechando esta temática de materia en migración y de los conceptos que se quieren poner sobre la mesa para incorporarlos o adherirlos o modificarlos dentro de las leyes de la materia de migración, a mí me encargaron hablarles un poco sobre armonización normativa. Entonces, a lo largo de estas 2 horas vamos a estar platicando, yo les voy a dar algunas nociones generales de cómo se hace un análisis jurídico, las consideraciones básicas que hay que tener para que nuestras propuestas o las modificaciones que se vayan a hacer a la Constitución o a la ley tengan un mayor grado de éxito, ¿no? En un primer momento vamos a hablar de qué se trata la conceptualización en el ámbito jurídico. Esto es un poco teórico, pero lo vamos a ir bajando al plano práctico para que les sea de mayor utilidad, ¿no? Entonces, en la primera parte, vamos a preguntarnos, ¿de qué sirve hacer conceptualizaciones en el ámbito jurídico? Aquí hay varias respuestas. La primera de ellas es tratar de explicar cómo se usa lingüísticamente un término, ¿no? Vamos a tratar de decir, ok, este término lo usamos de tal manera y significa tal cosa. Hasta ahí, pues, es meramente comunicativo, no tiene mayor impacto ni ningún efecto vinculatorio. Después, en el segundo, un momento más práctico, se intenta descubrir el significado del concepto, cómo lo usamos en la práctica jurídica o en la práctica cotidiana de nuestras materias. Si nosotros estamos trabajando, no sé, en el Instituto Nacional de Migración y utilizamos un término, por ejemplo, refugiado o asilado, inmediatamente le estamos haciendo una carga normativa, moral y una vinculación axiológica con nuestros pensamientos. Esto implica cómo tratamos a estas personas y cuál es la categoría en la que se le va a acomodar. Y luego, la tercera parte, para efectos legislativos, la teoría nos dice que a los conceptos se les pueden imponer criterios morales o cualitativos que deben cumplirse de manera antes de que se deba aplicar la etiqueta. Esto significa que nosotros podemos cargar moralmente, así tal cual, podemos ponerle un peso vinculatorio a un concepto adherido a estos criterios morales o cualitativos. Por ejemplo, si nosotros queremos decir, esta persona es jurídicamente responsable, el adjetivo responsable implica predicados de consecuencias en sanciones, en multas o cosas así, que tiene que responder por sus acciones. Este tipo de teorías conceptuales son las que nos vamos a enfocar ahorita y vamos a ver cuáles son los criterios cualitativos o morales de los conceptos que queremos analizar para poderlos incorporar de una manera efectiva a la legislación. Entonces, esta perspectiva va a considerar cómo vamos a vincular estas consecuencias a nuestro comportamiento cotidiano al aplicar la legislación. Ok, ahora, para hacer el análisis de viabilidad jurídica, lo primero que tenemos que revisar es la viabilidad constitucional. Aquí hay un concepto básico que se los preferí poner en una imagen que me inventé en PowerPoint. Es el bloque de constitucionalidad. Ustedes saben, por regla general, los que son abogados, los que no, este es un concepto muy, muy cotidiano. El bloque de constitucionalidad se refiere a que las normas constitucionales
y las normas de derecho internacional, tratados, convenciones ratificados por el Estado mexicano, por razón del artículo 133 constitucional, se vuelven norma suprema de la Unión. Esto tiene un efecto vinculante, jurídicamente hablando, porque si no viene en la Constitución lo que queremos reformar, tenemos que revisar si existe celebrado y ratificado por el Estado en un tratado o en una convención, y de esa manera se vuelve obligatorio en razón del artículo 133 constitucional. Esto es la regla general. Ahora, aquí es importante que les aclare que a la hora de que nosotros estamos haciendo un estudio, ya sea en la comisión o como asesores de algún diputado o en algún análisis previo para lo que sea que vayan a hacer, es importante que se verifiquen el estatus en el que se encuentra en la Constitución también. ¿Esto por qué? Porque por razones históricas o políticas en algunos casos, hay coyunturas en los que la Constitución pues es desde 1917 y hay tratados que datan, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. No era el mismo contexto mexicano cuando se redactó la Constitución que cuando se celebró el Tratado Internacional. Entonces, llega a pasar que el estatus jurídico en la Constitución puede variar o no coincidir con el tratado. Y entonces aquí hay problemas de disparidad entre este criterio. Les digo, la regla general es que se verifique el bloque de constitucionalidad, pero que se revise el tratamiento interno a la luz de la Constitución. Un ejemplo que les voy a dar, es un poco, es adecuado para esta explicación, viene en México con la figura de la prisión preventiva y el arraigo. En el derecho internacional eso pues es ilegal, está prohibido, no hay que privar a nadie de su libertad sin el debido proceso, pero la Constitución política hasta la fecha lo mantiene en el artículo 21. Entonces esta figura ya fue sometida a proceso en la Corte Interamericana y a principios de este año se le emitió una sentencia al Estado mexicano como internacionalmente responsable para que modifique el ordenamiento interno. Entonces, para subsecuentes ocasiones en sus análisis, para esta materia y otras que quieran revisar, la regla general es esta. Vamos a ver el bloque de constitucionalidad y a partir del estatus que se tiene en la Constitución, tendrá consecuencias diferentes en nuestro análisis. Bueno, ahora, hay otro concepto básico que tenemos que tener en cuenta que va de la mano con el de el bloque de constitucionalidad y supremacía constitucional, que es la validez jurídica. En términos legislativos, para no ahondar en temas teóricos, la validez jurídica para temas legislativos significa conformidad legal. Esto significa que el orden jurídico es un sistema y tiene niveles, pero tienen que enlazarse de manera que concuerden y que coincidan surgiendo desde las bases constitucionales o convencionales, en su caso, y se embonen o se trasladen de una manera correcta, sin contrariarse, sin contradecirse, sin perder sentido, desde la Constitución, la legislación secundaria y el régimen reglamentario. Esto significa que para nuestro análisis si vamos a hacer una reforma acá abajo en la legislación secundaria, o estamos trabajando en el proyecto de un reglamento en no sé, en la Secretaría de Gobernación o algo así, tenemos que verificar que esta cadena se cumpla, que de manera que sea jurídicamente viable. ¿Sale? Ahora, consideraciones generales en el ámbito del análisis constitucional. Una vez que tenemos certeza de que tenemos validez jurídica y que tenemos las facultades para legislar y que hay un fundamento en la norma básica, ya sea el tratado o la Constitución, para que esto pueda someterse a discusión, tenemos que verificar ya en la práctica que nuestras propuestas sean consistentes con los derechos fundamentales. ¿Esto por qué? Porque el constitucionalismo contemporáneo le da un valor primigenio para efectos ciudadanos y del Estado de Derecho, la prevalencia de los derechos fundamentales. Nosotros tenemos que verificar el alcance y el impacto que tiene nuestra propuesta en la esfera vigente de derechos humanos, procurando mantener o ampliar los parámetros vigentes. Cualquier propuesta, por regla general, que disminuya ese espectro de validez pro derechos, automáticamente va a ser inviable. Entonces, ahí hay que tener cuidado cómo se redacta. Luego, la siguiente parte, esto ya lo habíamos dicho, la conformidad con tratados internacionales. Esto pues ya está un poquito más ahorita, pero es necesario que se considere. Luego, una parte igual muy importante, esto es muy común para efectos de análisis legislativo,
determinar la distribución de la competencia. Nosotros vamos a verificar que la propuesta no invada la competencia de otros poderes, que no se invada las ramas o las funciones de otra variante del gobierno o de los niveles de gobierno en el orden federal. Hay que respetar la separación de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y la competencia de los órganos constitucionales autónomos. Esto igualmente es una regla general. Deseablemente, tenemos al Poder Legislativo emitiendo normas generales, al Poder Ejecutivo ejecutándolas y al Judicial resolviendo las controversias. Esto es materialmente su esencia, ¿no? Es el orden básico en el que vamos a analizar. Sin embargo, también hay algunas reglas que son excepciones del criterio flexible de la división de poderes, en las que sí se puede, que bajo ciertas lógicas, bajo ciertas funciones específicas, la misma Constitución y la ley nos van a decir cuándo sí se puede o no se puede hacer una variación. Esto tiene que venir muy fundamentado en su análisis. Ahora, el ejemplo que les quiero poner aquí es que si se va a hacer una reforma en materia migratoria, procurar no exceder las funciones legislativas, invadiendo la competencia del Ejecutivo y vulnerando la división de poderes. Esto lo comentó la maestra de la primera sesión, me parece, en las que es muy común en el ámbito legislativo que creamos que legislando vamos a cambiar la realidad de un golpe, y eso no necesariamente es así. La función legislativa, en un plano ideal, no necesariamente real, aclaro, esto sí pasa, deseablemente se trata de poner normas generales, universales y abstractas, no delimitar exactamente la actuación de los operadores jurídicos paso por paso o la asignación de recursos en el momento persona por persona. Esto lo hace el Ejecutivo. Hay que tener más o menos ahí clara esta distinción para no invadir las funciones que tiene un poder y otro. En el ámbito legislativo esto es súper común. Llega a pasar, sí se puede, no está prohibido, pero hay que hacerlo con sumo cuidado de no invadir las facultades de ejecución y, por ejemplo, las facultades reglamentarias del Ejecutivo. Ahora, también hay que tener cuidado de que se tenga cohesión con los principios constitucionales. El hecho de que tengamos la facultad de legislar o de iniciar una reforma a nivel constitucional o a nivel legal y podamos meter por una cuestión de acuerdo o de mayoría algún criterio en la ley, no significa que eso va a estar correcto. O sea, a lo mejor políticamente sí, pero jurídicamente puede tener sus detalles. Entonces, para tener un mayor grado de éxito y de aceptación, que la norma sea recibida de forma adecuada, tanto por los sujetos beneficiarios como por los operadores, hay que revisar que tenga congruencia con los principios constitucionales, no meter términos a la ley que vayan a vulnerar los principios de justicia, de igualdad, de democracia, cosas así. Entonces hay que hacer un análisis sistémico y preguntarnos cómo va a impactar en otras áreas de la legislación los cambios que estamos proponiendo. En un segundo momento, bajando un poco el análisis, esto lo adelanto, lo voy a detallar un poquito más al final de la sesión. Hay que tener una evaluación del impacto social. Esto va muy de la mano de cómo, de lo que estaba platicando Adela la vez pasada. Vamos a revisar cómo vamos a afectar socialmente con nuestra propuesta. Y aquí quiero ser muy claro. Hay que tener en consideración los distintos sectores sociales, tanto los grupos vulnerables a los que estamos analizando, en este caso, a la sociedad civil en su conjunto, el sector privado y social y el sector público. ¿Esto por qué? Porque todas estas segmentos sociales forman parte del Estado. El Estado no nada más es el gobierno, el Estado somos todos. Entonces, hay que tener en consideración cómo va a impactar las propuestas que estamos haciendo en estos diferentes grupos. Recuerden que si bien el Estado y propiamente el gobierno son responsables y tutelan las materias y hay que buscar esta manera de volverlos fiscalizables, también están, estas entidades públicas están constituidas de ciudadanos normales, de gente común que se levanta, que tiene problemas, que tiene pendientes, que tiene necesidades, y también hay falibilidad humana en estas instituciones, y también está sometido a los criterios que pongamos en la legislación. Entonces, debemos considerar cómo vamos a impactar, cómo vamos a cargar una responsabilidad u otra, una acción u otra, recursos de una o de otra forma en todo este fenómeno que estamos analizando. Y esto va de la mano también con el siguiente punto. Esto ya es más puntual para el análisis legislativo y reglamentario. Tenemos que buscar objetivos alcanzables y medios razonables.
por la misma razón. Procurar que los objetivos perseguidos por la propuesta sean compatibles y se inserten, mejorando y contribuyendo, complementando o perfeccionando los parámetros operativos vigentes. Asimismo, que los medios sean objetivos, razonables y proporcionados, respetando los principios de generalidad y universalidad de la norma en la legislación secundaria. A veces sucede que tenemos una muy buena intención y un borrador de 300 páginas para cambiar una ley, pero resulta que la materia viene funcionando de cierta forma durante, no sé, 80, 50, 30 años, hasta 5 años. Y esto genera dinámicas dentro de la operación cotidiana de las materias. No quiere decir que estas dinámicas sean correctas tampoco, pero es la forma en la que funciona. A lo mejor mal, pero así funciona. Si nosotros no tenemos el tacto de revisar cómo se va a insertar y se genera un cambio brusco a la hora de operar, los servidores públicos de a pie y los beneficiarios que ya están acostumbrados a una dinámica, probablemente tengan que adecuarse o simplemente, en el peor de los casos, no hagan caso de la legislación que les estamos poniendo. Puede ser un cambio muy pequeño, desde un cambio de papelería hasta un cambio procesal que les implique gastos, traslados, etcétera. Entonces, una buena legislación debe de contemplar en su análisis cómo vamos a lograr que lo que estamos proponiendo de manera efectiva, que nuestra buena intención, nuestra investigación, nuestros conceptos, nuestros hallazgos, se inserten de una manera en la que la legislación que ya va corriendo en tiempo real, que ya genera consecuencias jurídicas, que ya genera derechos, que ya genera obligaciones, no se ve afectada de manera negativa, sino que esta reforma impulse la mejora en la materia. En este momento, hasta aquí puedo avanzar. Es el punto número 1, el tema 3.1, análisis de viabilidad constitucional. Ahora, no sé, Gerardo, si podemos continuar con el 3.2, que es el concepto de movilidad humana. Bueno, me parece que sí. Entonces, antes de continuar, aquí les voy a dejar para esta parte, tengo entendido, la voy a platicar con la maestra Karina también. Antes de cederle la palabra a la maestra Karina para entrar en el concepto de movilidad humana, quiero darles unas pautas generales de cómo se utilizan o para qué sirven las categorías jurídicas. Esto por razón del tema que se está tratando en este curso. Y primeramente, les dejo una cita del doctor Rolando Tamayo sobre concepto de persona. En un pasaje, el doctor dice: persona es usada en el sentido de actuar o representar un papel. Esto a nivel jurídico. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos haciendo una reforma o vamos a operar un cambio en una categoría jurídica, normalmente, también les digo, tendemos a creer que si la modificamos en la ley, automáticamente se va a cambiar la realidad, y eso no necesariamente sucede así. ¿Por qué? Porque el derecho, en un sentido teórico, es un plano ficticio. Tiene consecuencias muy reales de cómo operamos las cosas, pero en estricto sentido teórico es un producto cultural, es una forma en la que se expresa mediante texto, argumentación, y son construcciones mentales, intelectuales, de cómo configuramos la realidad. Entonces, en esta lógica, las categorías jurídicas son divisiones o clasificaciones que se utilizan en el ámbito del derecho para organizar y comprender conceptos legales. Y fíjense cómo lo digo, conceptos legales. Estamos hablando de temas jurídicos, no estamos hablando de temas antropológicos, no estamos incidiendo en la parte biológica de la humanidad, sino en un tema de construcción legal. ¿Sale? Pues en el plano teórico jurídico, estas categorías son herramientas conceptuales que permiten estructurar el conocimiento y facilitan el análisis y la aplicación de las normas. Ahora, las funciones que tienen estas categorías es organizar los conceptos, darle claridad y precisión, y la aplicación en la argumentación y en la enseñanza del derecho. Les voy a poner un ejemplo que a mí me pusieron una vez para entender este concepto y para dejarlo claro y que lo puedan trasladar al análisis en materia de migración. En un concepto de persona,
nos estamos refiriendo a la designación de entidades jurídicas. Estamos hablando de cosas que son jurídicamente existentes y que realizan actos jurídicos. Entonces, en la idea de que son papeles jurídicos, no es lo mismo, trasládense a la materia mercantil, pensar en que le vamos a llamar a una persona acreedor, al que se le tiene que pagar dinero, y la otra es el deudor, el que tiene que pagar el dinero. No es lo mismo. No es lo mismo estar casado que estar divorciado. No es lo mismo ser un fiscal que ser un indiciado, ¿saben? Entonces, estas categorías jurídicas aplican en todas las materias. Por lo tanto, los predicados jurídicos derivados de estas conceptualizaciones, las conductas permitidas, las prohibidas, las ordenadas, los derechos fundamentales y las obligaciones, que son en la realidad lo que va a impactar, esto es lo que nos interesa, van a depender de cómo las conceptualizamos. Entonces, el hecho de que sean construcciones culturales no significa que no tengan efectos muy reales. Esto lo pongo como antecedente teórico para que lo tengamos en consideración en la discusión del concepto de movilidad humana. Y pues por ahora cedo la palabra a la maestra Karina. ¿Sí, Gerardo? Muchas gracias, Josué. Sí, y bueno, Sí. pues gracias por todo este contexto, ¿no? Que nos da un poquito el seguimiento a lo que ya acabábamos de, con lo que acabamos más bien en la sesión pasada, de todo lo que es el proceso legislativo y cómo se van haciendo estos análisis ya en la construcción, ¿no? El día de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio donde los vamos a dividir en grupos y justo van a empezar a hacer este análisis que si bien no va a tener por el tiempo en este momento el detalle que nos explicaba ahorita José, pues sí, lo que se pretende es empezar como a ver justo ese es cómo tomar la ley y ver en qué categorías, cómo hacer esta incluso análisis de las 3 legislaciones a la par que se tendrían que modificar en un concepto de decidir utilizar el concepto de movilidad humana, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a empezar un poco recapitulando lo que vimos la vez pasada. Nada más voy a compartir mi presentación. Ahí la ven, ¿verdad? Ok. Bueno, pues recapitulando un poco perdón, por donde nos Karina, quedamos. ¿sabes qué? Se ve la otra pantalla, con la que tú. Ok. Ujú. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Y si la cambio, ven el cambio? ¿No? Ahí, Sí, ya. ya se ve. Sí. Ya se ve. Ah. Bueno, entonces, lo que veíamos la vez pasada ya en la primera sesión, pues la doctora Adriana y el doctor Miguel nos comentaban, ¿no? Cómo se construye este concepto de movilidad humana, por qué hablar de movilidad humana a diferencia, ¿no? De solamente hablar de migración, de personas refugiadas, de personas asiladas, como lo llamamos este concepto paraguas, ¿no? En el cual se cubre todos, y las ventajas también de utilizar este concepto desde la obligación estatal de proteger, promover, garantizar los derechos humanos de todas las personas en situación de movilidad humana, ¿no? Independientemente de la categoría, y esto es algo que nos explicaba ahorita José, de la categoría jurídica que le asigne una legislación u otra, pues la obligación de los derechos, del respeto de los derechos humanos, pues es a todas las personas, ¿no? Y también lo que veíamos la vez pasada es que no solamente es la obligación de las autoridades migratorias, o sea, de las 3 autoridades que señala la ley de migración, sino que ya la parte de acceso y goce, el ejercicio como tal de los derechos humanos, pues es responsabilidad de todo el Estado en sus 3 niveles de gobierno, ¿no? Y no solamente del Instituto Nacional de Migración o de la Comar en el caso de las personas refugiadas, ¿no? Entonces, bueno, un poquito como recapitulando
Esta parte, recordar lo que veíamos que a nivel de la legislación federal, ¿no? La primera vez que se empieza a usar este concepto ya de movilidad humana es en el 2014, con la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y su reglamento, que es del 2015, donde decíamos, bueno, se crea este nuevo paradigma de protección a la infancia migrante en particular, porque hay un capítulo 19 que habla de las niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad, pero aquí centrarnos en justo esta parte, ¿no? Que el capítulo 19 sí habla ya de movilidad como en general, ¿no? Y en este concepto de movilidad, pues incluye tanto a los niños y niñas acompañados, no acompañados y separados, es decir, que migren tanto de manera individual como acompañados de su tutor legal o en compañía de algún otro familiar responsable, ¿no? Habla como de esta complementariedad justo que mencionábamos desde la primera sesión, de que se trata de niños, niñas y adolescentes, tanto en un contexto de movilidad humana nacional, es decir, que solamente estén migrando dentro del país, o que sí haya un movimiento internacional, es decir, que se trate de niños, niñas y adolescentes extranjeras nacidas en el exterior y que estén en México por alguna razón de movimiento suyo o de sus familiares, ¿no? En el caso de personas extranjeras o repatriadas igualmente, ¿no? Ya sea por un movimiento forzado o deportados. Habla también de esta protección en tanto, o sea, de la protección que se les debe dar en todas las situaciones, en tanto el Instituto Nacional de Migración determina la condición migratoria de esos niños y niñas, ¿no? De la importancia de la determinación del interés superior de la niñez durante el procedimiento administrativo migratorio que marca la ley, es decir, cuando la persona niña o adolescente entra en contacto con la autoridad migratoria, en tanto se determine su interés superior, la autoridad migratoria no puede culminar el proceso administrativo migratorio, no puede definir, por ejemplo, si deportar a ese niño o esa niña, porque depende de la determinación del interés superior que se haga, ¿no? O en el caso de que se detecte que hay alguna necesidad de canalización a la Comar, en tanto se termine ese proceso de reconocimiento de la condición de refugiado o del otorgamiento de protección complementaria. Y dos conceptos muy importantes también aquí, pues es el tema de la unidad familiar o la reunificación familiar, ¿no? Entonces es la no separación de familias, ¿no? O el caso de que el niño o la niña pueda ser reunificado con su familia, inclusive en México, si eso requiriera traer a la familia en México, ¿no? Si el niño o la niña no puede regresar, por ejemplo, a su país de origen. Entonces, eso es como como se ha utilizado el concepto amplio, ¿no? Digamos, en tema de materia federal, y justo porque se trata solo de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, este concepto de movilidad humana actualmente, pues solo es utilizado para esta población, ¿no? Es decir, menores de 18 años, ya vimos que para las personas adultas, pues los conceptos jurídicos que se trabajan, pues están contenidos tanto en la Ley de Migración como en la Ley General de Población y la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Bueno, después ya digamos, en lo que compete ya a las entidades federativas, aquí voy a poner ejemplos muy rápidos de cómo estos conceptos se han ido bajando a las legislaciones locales, ¿no? Y empiezo por la Ciudad de México, porque en su constitución justo ya empieza a hablar también del concepto de movilidad humana, ¿no? Y eso es como un ejemplo hasta ahorita que es como el único que ha utilizado ya el concepto como tal. En la constitución, tanto el artículo 2 como en el artículo 20, hablan de la movilidad y que incluye esta migración nacional, internacional, personas internamente desplazadas, personas extranjeras reconocidas como refugiadas por el Estado mexicano,
y a quienes se ha otorgado asilo político o protección complementaria. Entonces, si vemos aquí, habla justo como de estas varias dimensiones que tiene o que abarcaría el concepto de movilidad humana, ¿no? Complementándolo en el artículo 20, también se habla de personas originarias de la Ciudad de México y sus familias en el exterior, ¿no? Que es como la migración desde México, en este caso desde la Ciudad de México hacia otros países, ¿no? Entonces también de la emigración en este caso se está hablando, ¿no? Y de la migración de retorno, que es población que regresa, o sea o no originaria de la Ciudad de México, pero que regresa después de un proceso de migración internacional a la Ciudad de México, ya sea por un retorno voluntario o un proceso de deportación, ¿no? La Ciudad de México como destino, como tránsito, también como lugar de tránsito, y este reconocimiento también de esos movimientos, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo si en las legislaciones locales pues se va bajando este concepto ya más amplio y que incluye todas las modalidades de migración. Después en la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, esa es del 2011, es todavía anterior, por eso es del Distrito Federal, es anterior al cambio de la Ciudad de México, ¿no? Y se nombra también como una institución local que sería la encargada de ejecutar esta legislación y de velar por el bienestar de esta población directamente, que sería la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, lo que era antes la CEDEREC, que ahora en el gobierno actual se modificó por la Secretaría de Pueblos Originarios, pero que se quedó en Civiso, en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, una subdirección de migrantes, ¿no? Entonces, un poco también ahí ver como los cambios institucionales, ¿no? Donde se aloja el tema de la movilidad. Esto en el caso en la Ciudad de México. Y ya un poco lo que hemos ido avanzando, aquí les puse nada más 3 ejemplos de legislaciones locales. Espero que sí se vea bien, que no esté muy chiquita la letra, pero es un comparativo, digamos, entre Jalisco, Guanajuato y Nayarit, que son 3 de los estados que estamos investigando, donde hay una institución especializada que tiene diferentes niveles. En el caso de Guanajuato es una secretaría del Estado, es la Secretaría del Migrante y Enlace Interinstitucional. En Jalisco es la Dirección de Atención a Migrantes, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, o sea, ahí está a nivel de una dirección, ¿no? Vemos cómo puede ser la diferencia en donde se ubica a esa institución encargada del tema. Y en el caso de Nayarit, que hay un instituto de atención a migrantes y sus familias en el estado de Nayarit, ¿no? Entonces, como podemos ver, ahí no hay una homogeneidad, digamos, de la institución que cada estado designa o crea o habilita para ser la responsable del tema, ¿no? Donde sí vemos que hay como mayor continuidad, digamos, es en la parte de la legislación especializada, ¿no? Donde sí en los 3 estados hay una ley específica, ¿no? En los 3 casos habla de la protección y la atención, ¿no? En el caso de Guanajuato es la Ley de Protección y Atención del Migrante y sus familias del estado de Guanajuato. En el caso de Jalisco es la Ley de Protección y Atención de los migrantes en el estado de Jalisco, ¿no? O sea, pues muy similar la redacción, y en el caso de Nayarit igual, ¿no? Ley de Atención y Protección a Migrantes y sus familias en el estado de Nayarit, donde vemos que puede haber mayor contraste, o donde ya no se incluye como esta parte tan general y global, ¿no? De las poblaciones migrantes, pues es ya en la parte de las definiciones. En el caso de Jalisco, por ejemplo, donde sí se menciona a las personas migrantes, se menciona a niños, niñas y adolescentes, pero no se incluye una definición. Entonces no hay esta claridad de si realmente estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, migrantes, jaliscienses en el exterior, extranjeros en México, ¿no? Y eso también a veces genera algunas definiciones de política pública donde se incluye o se excluye a ciertas poblaciones, ¿no? En el caso de
Guanajuato sí define, por ejemplo, como toda persona que sale de su país de origen o residencia, con el propósito de residir en un diverso lugar de país o en el extranjero, ¿no? Entonces, habla también, por ejemplo, de migrantes en retorno, y esto pues por la realidad también del estado, y en el caso de Nayarit, por ejemplo, habla también, ¿no? De este desplazamiento del territorio del estado para residir de forma temporal o permanente en el extranjero, ¿no? Entonces, como vemos, ya en la definición se empieza como a acotar más el tipo de migrante del que están hablando. En ambos casos se habla más, de Guanajuato y Nayarit, se habla sobre todo a lo largo de la legislación de personas originarias de esa entidad federativa que van hacia Estados Unidos, ¿no? Y no se habla tanto de personas extranjeras en el estado. Y eso, por ejemplo, en el caso de Nayarit, pues se ha tenido un impacto porque ahora que están transitando y quedándose más en el estado, pues sí es como una cuestión ya en la práctica, de decir, bueno, el marco jurídico nos limita, nos permite o no trabajar con personas extranjeras, ¿no? Entonces, esa, pues la realidad nos va generando esas incógnitas en cuanto a la necesidad incluso de ir actualizando nuestros marcos normativos, ¿no? Tanto a nivel individual, digo, a nivel local, como a nivel federal, que es lo que estuvimos trabajando la sesión pasada. Entonces, yo quisiera hacer aquí una pequeña pausa para preguntar, Josué, no sé si tú quisieras como agregar algo más del concepto, si hay alguna duda, pregunta, comentario en el chat, porque ahorita lo que tocaría ya es irnos a la dinámica grupal. Entonces, sí me gustaría como que si hay dudas, aclararlas antes de irnos a los grupos. Sí, Karina, estoy viendo un comentario interesante en el chat de Graciela Martínez Caballero. Efectivamente, aquí el reto para los analistas y para los que vayan a diseñar una propuesta, que ojalá este curso nos dé material para eso, para tratar de mejorar la materia, es que se tenga cuidado a la hora de evaluar las categorías que se van a incorporar. ¿Por qué? Porque el fenómeno migratorio, no hay que perder de vista, además de lo sensible que es, de la importancia que tiene en un impacto real en las comunidades, en las personas que se encuentran en tránsito en este momento, también si nosotros no tenemos la pericia o la precaución de delimitar correctamente cómo vamos a incorporar estos conceptos, podemos afectarlos también. En vez de mejorarlos, les podemos complicar el tránsito. Entonces, a la hora de que hagan su análisis, revisar cómo vamos a lograr que este concepto homogenice las condiciones sin afectar la operatividad vigente o mejorando la operatividad vigente. Entonces, es un reto y precisamente de eso se trata cuando se hace el análisis en el previo y en comisiones, ¿no? Se está evaluando constantemente. Aquí también, es importante mencionarlo, cuando nosotros nos equivocamos en estos conceptos y se afecta la esfera de derechos de los particulares o se invaden las competencias de las entidades, al que le toca resolver normalmente es al Poder Judicial, porque esto deriva en impugnaciones. En el peor de los casos vamos a llegar a lo que jurídicamente conocemos como ineficacia, que es simplemente que la norma no se aplique. Entonces vamos a procurar que los análisis deriven en situaciones útiles que nos permitan aplicar de una mejor manera la ley y mejorar las condiciones de esta población. Sería todo por ahorita. Gracias, Karina. Muchas gracias. Sí, pues coincido, ¿no? Y justamente por eso es, pues que tiene que hacer como todo este análisis exhaustivo a la hora de querer incluir un concepto tan amplio, ¿no? Concepto paraguas como es el de movilidad humana, lo cual tampoco quiere decir que estaríamos eliminando las legislaciones ya existentes, ¿no? Al contrario, creo que lo que se trata es como de homogenizar de qué estamos hablando, entonces, y a partir de un concepto común, entonces ya esas categorías jurídicas no desaparecen, digamos, ¿no? Pero sí tratar como de homogenizar un poco, sobre todo por cuestiones de estadísticas, de censo, que también se pudieran
llegar a otras poblaciones a las que ahora nos está llegando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Josué, si no sé quién estaría apoyando ahora. Ah, espérenme, tengo que darlas para dividirnos en grupos. Nada más les voy a poner las instrucciones primero. Aquí están. Entonces, ahora la dinámica grupal sería, vamos a dividirnos en 6 grupos y cada uno de los grupos va a analizar una legislación de las 3 que hemos estado viendo a lo largo del curso, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver o desarrollar una propuesta. Sé que no lo vamos a hacer en este tiempo porque tenemos poquito más de media hora para hacerlo, pero al menos sí tener como un primer esbozo de si quisiéramos incluir el concepto de movilidad humana en la Ley General de Población, en la Ley de Migración o en la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, ¿desde dónde le haríamos? ¿Dónde empezaríamos el análisis? ¿Cómo le entraríamos como a trabajar este tema, ¿no? Entonces, vamos a dividirnos en estos 6 grupos. Como están ahí señalados, el 1 analizaría la Ley General de Población, el 2 la Ley de Migración, el 3 la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, el 4 la Ley General de Población nuevamente, el 5 la Ley de Migración y el 6 la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, ¿no? Entonces, hicimos 6 grupos para que fueran un poquito más pequeños y si tuvieran más oportunidad de intercambiar opiniones, de revisar como por dónde entrarle a ese análisis o al desarrollo de la propuesta. Y después regresaríamos a la plenaria y cada equipo, ya que es importante que cada equipo tenga un relator o relatora que presente un poco por dónde le entraron al análisis, las conclusiones a las que llegaron, es viable, no es viable, se puede, qué necesitaríamos para hacerlo, ¿no? Y cada equipo tiene para exponer un máximo de 6 minutos, ¿va? Entonces, pues yo nada más les pediría si Adriana, Miguel y yo nos podemos quedar como en la sala principal como administradores para poder estar monitoreando el trabajo en grupos. Y pues no sé quién me puede hacer favor de ya mandarlos, dividir los grupos. Gerardo, ¿nos podrías apoyar para hacer las salas, please? Fíjate que esa opción no la tengo yo. Mike, deme un minuto porque déjame ver si lo podemos hacer. La vez anterior, ¿cómo lo realizaron, mi estimada Karina? Quien esté de host puede hacerlo. Sí, permíteme. Hola. Mike, te marco. ¿Pueden empezar a decir cómo lo hago? Nuestro compañero Mike, que es el encargado de, digamos, del sistema, está ahorita de administrador, Karina. ¿Le podrás indicar cómo mandar a grupos, por favor? Sí, serían 6, dividir a la gente que está conectada en 6 grupos y nada más si Adriana, Miguel y yo nos podemos quedar como administradores para poder entrar y salir de los grupos. A ver, primero los hago administradores entonces. Ujú. No, a ver, Karina, aquí. Le hago Ajá, como co-host. sí, ya me vi. Miguel Vilches Miguel Viches, ok, anfitrión, listo. y Nada más, Adriana ¿verdad? González. Adriana, ¿dónde estás? Ah, caray, no la veo. Dice González Arias. Te va a aparecer como González. González ok. Arias, Adriana, mi estimado. Ah, aquí está, ya la encontré. González Arias, ahí está, anfitrión. Listo. A ver, entonces ya está. Entonces dice salas para grupos pequeños, ¿verdad? 6 grupos. O creo que si 6 yo ya soy grupos. host, yo lo puedo hacer, pero A ver, si no, yo lo hago porque para ya. sí, yo los puedo hacer ya. Ah, bueno, muchas gracias.
Listo. Entonces ya los abrí, ya los deben de empezar a mandar. Yo no le tengo que picar nada, ¿verdad? Porque a mí me No, pasó. tú te quedas aquí en la sala y ya más bien cuando quieras irte a tus grupos, abres la, Me toca 2 y 4, ¿ah? ajá, Sí, es que como yo también tengo la opción de cerrar Adriana, creo que a ti te tocan 2 y 5 y a mí me tocan 1 y 4. sí, perdón, 2 y 5 y Miguel 1 y 4. Sí, sí, sí. Eso. Muchas gracias. Sí, tienes toda la razón, sí. Y una cosa que nos están pidiendo por aquí es el tema de una definición de movilidad humana. Eh, dimos varias en la primera sesión, pero no sé si podemos ahora proporcionarles uno para que, o sea, me hace sentido que trabajen con una, ¿no? Para homologar la discusión. Sí. Sí. ¿Cuál crees que es más Eh, Déjame ver la presentación del día 1 y si quieren les damos una de la presentación del día 1, ¿les parece? Ujú. Si la pones en el chat, la ven todo mundo, ¿no? Sí. Sí. Todos los que se quedaron aquí son parte de la organización. No, todos deberían de estar en un grupo. Quienes Sí. están acá y no se han ido a grupo, ¿les salió la opción? Y no se han ido. Entonces están más bien en cafecito. Sí. Sí, pero en los grupos sí están de 6, de 7, de 7, de 8, de 6, de 7. Están bien. O sea, están bastante parejos. Sí. Entonces nada más, si quieres, a que pongamos la. ¿Cuántos? ¿A qué horas empezaron? Tienen 35 minutos, pero Ah, sí los programé. De ah, todos modos, digo, estar pendientes, pero según yo los programé, ya los ahí 35 dice, minutos se sí, cierran. quedan poquito menos de 32 minutos. Ya vi eso. Qué bueno que lo hiciste. Ya puse ahí el concepto de movilidad humana que discutíamos, al que llegábamos en la última sesión. Ujú. Ok. ¿Esa qué referencia tiene? A lo mejor también estaría bien como para que lo tuvieran ahí ubicada. Es de nuestro Ajá. Esa documento de marco teórico Ajá. que todavía no publicamos. que es borrador. Sí, que es borrador. Pero digamos que podemos decirle que es fruto de la reflexión que hemos estado nosotros haciendo, ¿no? Sí. Ajá. Seguimos Bueno, nosotros en vivo. La sala principal sigue en vivo. Sí. vale, pues entonces les parece que entonces entramos a Así los grupos. interrumpa. Seguimos en vivo. Estaba ahorita, perdón, doctor Vilches. Seguimos en vivo. Entiendo yo, maestra Karina, va a durar media hora la actividad grupal. Sí, así es. Como Tienen todavía Quedan media 30 hora. minutos. como se sigue transmitiendo en vivo para decir cada 5 minutos que los alumnos están en una actividad grupal, que regresamos en un momento con esta transmisión de vivo del curso de movilidad humana. Sí, Porque ahorita incluso seguimos en se vivo. puede, quienes nos estén viendo en vivo y si gustan hacer un ejercicio igual Ok, desde donde nos estén viendo, pues lo podrían hacer y pueden poner también comentarios en el chat del Facebook Live. perfecto. Bueno, ¿sí dura media hora, profesora maestra Sí, Karina? Media hora, Sí, ok. quedan 30 minutos. Perfecto.
Muchas gracias a los tres. Bueno, Sí, gracias. Entonces voy al 1 y al 4 y para ver cómo van con el trabajo. así es. Yo me voy al 3 y al 6. Vale. Ahorita Yo nos igual. hablamos. ¿Qué tal? Buenas tardes para la audiencia que nos está siguiendo. Les informamos que estamos en el curso de Movilidad Humana y su posible armonización en términos legislativos. En estos momentos los alumnos se encuentran haciendo una actividad grupal. En unos momentos regresamos a la sala principal con esta transmisión en vivo. Muchas gracias.